Primero que todo, disculpas por lo de la semana antes del 18, que ahí tuve un procedimiento médico, me habían dicho que iba a estar apto para la hora de la tarde, ¿cierto? Después del almuerzo. No fue así, y bueno, tuve que cancelar las clases que tenía que tuve después del almuerzo. Es por ello que la, ¿cómo se llama? Quiero recuperar esa clase el día de mañana. Eh, Como la clase, ustedes van al mismo tiempo con el otro paralelo, pensaba hacerlo los dos paralelos al mismo tiempo, mañana a las 7 de la tarde, para recuperar dicha clase. Va a ser una clase mayoritariamente de ejercicios, porque la materia que vamos a ver hoy día es un poco densa, pero con ejercicios quedaría bastante bien, y esos ejercicios los pretendo hacer mañana, ¿ya? Mañana a 7 de la tarde, ¿cierto? Para que no interrumpir eventualmente con las clases que puedan tener durante el día, y eventualmente si así también quienes trabajen o estén haciendo práctica puedan llegar a esa hora. No sé si les tinta. Igual va a quedar grabada la clase, ¿no? Sí, como siempre. Que no puedo asistir, pero no creo que nota algo, no creo que hayan notas con ejercicio. No, 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 solo explicativo. Nada, ya bueno. Después la veo entonces. Bueno. Bueno, entonces, para que sepan que va a estar esa opción, ¿cierto? Que vamos a hacer la clase mañana a las 7 de la tarde. Y si usted no, ¿cómo se llama esto? No puede asistir, como José, por ejemplo, la clase va a quedar grabada para que puedan revisar qué es lo que se hizo y cómo se va haciendo. ¿Ya? Eso. Así que ya estamos con eso en condiciones de partir la clase. Nosotros, la primera clase que tuvimos, vimos lo que eran balances de materia. Vimos las formas que podíamos tener y cómo los sistemas reaccionaban o cómo los componentes reaccionaban, y esto generaban productos. Lo importante de todo eso es que tenemos el tema cierto eh, de que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, pero más importante aún es que lo que entra a un cierto reactor, sí, yo creo que sí. Alejandro, sí, podríamos conversar después de la clase. Em, bueno, los balances, ¿cierto? Lo que ingresa a un proceso o a una operación o a un reactor, eventualmente va a salir, ¿ya? Y lo que sale no puede ser más que lo que entra, porque si no estaría creando algo, ¿ya? Pueden haber otros temas como lo es la desaparición o la aparición, ¿cierto? En forma de reacción química. También puede haber lo que se denomina acumulación, ¿ya? Pero eso está contabilizado dentro de todo. Entonces, lo importante acá es que las reacciones químicas o los procesos que nosotros denominemos van a tener, ¿cierto? Un ingreso, una entrada y una salida, ¿ya?
Lo mismo pasa con la energía. La energía, cuando yo ingreso un cierto material, un cierto elemento a un reactor, este tiene que venir con ciertos niveles energéticos, ¿ya? Y tienen que venir también con con cierto niveles energéticos, ¿cierto? Y tiene que venir también con ciertas condiciones que le permitan reaccionar o que le permitan ser parte de este proceso, sea cual sea cual sea este proceso sea. Entonces, nosotros tenemos que partir todo esto desde un nivel atómico, ¿ya? Conversando obviamente de la primera ley de la termodinámica. Pregunta, ¿alguien sabe qué es esto? ¿Alguien? No, profe. Ya. Esto que ustedes ven aquí, la parte, podríamos decir todo esto, es escoria, ¿ya? La escoria es un subproducto de todo proceso de fundición. Todo proceso a alta temperatura prácticamente genera escoria, ¿ya? La escoria, eh, si usted, por a veces motivo, usted no bebe bebidas alcohólicas, es como quien dice la espuma que queda arriba en la bebida. Si usted bebe bebidas alcohólicas, es la espuma que queda arriba de la cerveza. Para todos los gustos tenemos. ¿Ya? La escoria es lo que se denomina un mal necesario. ¿Ya? ¿Por qué es un mal necesario? La escoria, como es un subproducto, es un componente que gasta o que consume energía. Entonces, si yo calculo el nivel de energía que necesito para mantener, por ejemplo, un material de hierro a alta temperatura, no solo tengo que calcular el material de hierro, sino que además tengo que calcular la escoria que va a generar ese material de hierro. ¿Ya? Entonces, ese consumo de energía es lo que a nosotros nos afecta. Pero además es necesario porque en la escoria se fija, como se denomina normalmente, se fijan los componentes que no son deseados dentro del producto. Ejemplo, el arsénico, que es un elemento bastante nocivo, tiene su utilidad claramente como cualquier otro elemento que nosotros encontremos en la naturaleza, pero tiene un alto nivel de toxicidad en el cuerpo humano. Por ende, es deseado, se espera que el arsénico no pase con el cobre. Después vamos a ver que tiene también, hasta la producción de cobre podemos utilizar el arsénico de alguna manera. Entonces, como les digo, es un mal necesario, ¿ya? De pura casualidad, ¿alguien sabe qué son estas pintitas blancas que podemos ver aquí?
esa de ahí también. Aquí, ahí. El mineral de interés, profe, que queda enganchado en la escoria. Ya, en este caso que nosotros estamos viendo, eso de aquí es cobre. Entonces, como les dije, la escoria es un mal necesario. Y como buen mal, está mal dicho, y como es un mal, ahí sí, tiene efectos adversos ante la producción que yo estoy buscando. ¿Cuál es ese problema, esa adversión que tiene? Es esto. La escoria eventualmente, como se denomina, atrapa al cobre. ¿Ya? Yo puedo encontrar el cobre disuelto en la escoria o puedo encontrar el cobre atrapado en la escoria. Cuando nosotros podemos ver el cobre dentro de la escoria, lo denominamos atrapamiento mecánico. ¿Ya? Entonces el cobre queda atrapado como tal, o sea, yo veo partículas de cobre en la escoria. El otro, que es el cobre disuelto en la escoria, es cobre que forma parte, eh, tiene algún grado de conexión con la escoria, y eso hace que quede aquí inmerso en la misma. ¿Ya? Entonces, así es como nosotros podemos identificar y podemos ver que hay cobre. No todo el cobre sale por donde yo espero que salga, ya sea como metal blanco, ya sea como cobre blister, ya sea como ánodo de cobre o hasta como cátodo de cobre. No, hay partes que aparecen, que salen por lados que no deberían salir, ¿ya? Caso, así es el cobre, ¿cierto?, que queda atrapado mecánicamente en la escoria. ¿De qué sirve esto? ¿Por qué darse tantas vueltas mencionando esto de esta manera? Porque así como ustedes lo ven aquí en esta figura, la cual indica, y es obtenida, ¿cierto?, utilizando microscopía electrónica, o sea, está a mucho aumento. Fíjense que si yo mido esa distancia dentro de la imagen que yo estoy viendo, son 10 micrómetros. O sea, es una cantidad, es una magnitud tremenda la que yo estoy viendo aquí. ¿Ya? Que eso yo lo veo en el microscopio, pero también yo lo puedo ver en la realidad. Yo lo puedo ver si ustedes tuviesen un ojo entrenado. eh, los viejos de las fundiciones lo tienen, o sea, es así. Viejos que llevan 20, bueno, ya que llevan 5, 7, 10, 20, 40 años trabajando, ya tienen el ojo entrenado y ellos pueden distinguir cuándo va cobre o cuándo va escoria. A pesar de que si ustedes lo miran, con los ojos protegidos obviamente porque es un material incandescente, pero si ustedes lo ven, lo que van a ver es
una mancha amarilla, porque la temperatura, ¿cierto? Todo tiende a verse de ese color, ¿ya? Entonces, ellos pueden distinguir qué es escoria y qué es cobre. Ellos pueden identificar inclusive el atrapamiento mecánico. Pueden identificar que adentro del cobre viene escoria y viceversa, ¿ya? Lo mismo nos pasa aquí. Microscópicamente nosotros podemos ver cobre atrapado dentro de la escoria, ¿ya? Lo que ocurre, y esta es la conclusión y por qué puse esta figura, por si acaso, no es solamente para matar el tiempo, aunque funcionó bastante bien en ese aspecto. El atrapamiento, ¿cierto? Mecánico, yo lo puedo visualizar a escala microscópica. Lo que ocurre a escala microscópica, yo lo puedo extrapolar a lo que uno tiene a escala macroscópica. Si yo hago cambios a escala microscópica, lo más probable es que obtenga resultados y pueda obtener y pueda revisar cosas a escala macroscópica. Por ejemplo, cuando yo les diga tanta energía necesito por mol, es por mol, es una cantidad prácticamente atómica. Yo lo puedo extrapolar transformando el mol en unidades de masa, puedo extrapolarlo, ¿cierto?, a las producciones, a las grandes producciones mineras, a las grandes producciones de fundición, solamente basado en información que yo obtuve de manera microscópica, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre con la energía a escala microscópica? Eso es algo que vamos a tener que revisar y espero que podamos identificar a lo largo de la clase, ¿ya? Y como para también indicarles, ¿cierto? Y matar esta figura, ¿cierto? Por matar me refiero a verla completamente. Lo que ustedes ven aquí es lo que se denominan crecimientos dendríticos o dendritas, ¿ya? Esa de ahí es, pero una maravilla, igual que esta de aquí. Y expresa o representa un crecimiento lento, ya un enfriamiento lento, por parte de las partículas que nosotros podemos analizar y observar dentro de todo lo que es los elementos que tienen hierro, ¿ya? Empieza a enfriarse y estas dendritas comienzan a crecer. Es algo muy similar a lo que a lo mejor alguno de ustedes vio en algún caleidoscopio, ¿cierto? Por ahí. O sea, ahí tenemos figuras que son bastante atractivas visualmente y que la verdad eh, nos indican, ¿cierto?, que hubo un enfriamiento un tanto lento al momento de realizarlo, ¿cierto? Acá. ¿Dudas o consultas, estimados? Entonces la pregunta es, ¿qué tipos de energía yo puedo, qué tipos de energía yo puedo dominar o yo puedo tener que permitan el funcionamiento de una fundición? ¿Ya? Básicamente existen dos tipos de energía que nosotros podemos utilizar o que nosotros podemos considerar al momento de ver este tipo de cálculos. El primer tipo de energía es el trabajo. El trabajo es aquel que mayoritariamente hace alusión al desplazamiento de un sistema. Por ejemplo, nosotros tenemos, ¿cierto? Tenemos aquí, ¿cierto?, una cajita. Y la queremos mover desde el punto A
hasta el punto B. ¿Ya? Para moverla, obviamente la cajita esta tiene que desplazarse una cierta distancia y yo voy a requerir una cierta fuerza, ¿ya? Para desplazarla. A la fuerza o a la energía, oh, terrible. A la energía aplicada para poder mover esa caja desde el punto A hasta el punto B, se le denomina trabajo. Otra forma de evidenciar trabajo es cuando yo tengo un émbolo, ¿cierto? ¿Ya? En donde yo tengo un gas en su interior y este gas se puede expandir, aumentando el volumen del mismo, ¿ya? Y es lo que nosotros vemos aquí. Cualquier tipo de movimiento o cualquier tipo de energía que promueva el movimiento de un cierto cuerpo, de un cierto fluido, nosotros lo podemos traducir como trabajo, ¿ya? Entonces, ¿qué otra energía podríamos considerar como trabajo? La generada, por ejemplo, por una turbina producto del movimiento del agua, ¿ya? La energía eléctrica que se percibe de una hidroeléctrica podríamos considerarla como trabajo. Entonces, básicamente, la energía eléctrica, nosotros podemos traducirla, podemos verla como energía, como trabajo, ¿ya? Trabajo, todo tipo de energía que implique movimiento de algo o desplazamiento de algo. No confundir con energía cinética. La energía cinética es una energía más macroscópica y que implica cierto el ímpetu que trae el cuerpo. O sea, no es el hecho de mover una cosa, sino es ver con qué velocidad, con qué fuerza viene, y ahí uno ve lo que es la energía cinética que trae el cuerpo. ¿Ya? Entonces, como les dije ya, energía que viene a partir del movimiento. Otro tipo de energía que nosotros tenemos a escala, bueno, a toda escala, es la energía que se denomina calor. Y así, y así como existe la energía, ¿cierto? La energía que viene del movimiento, como lo es el trabajo, el calor es la energía que genera diferencias de temperatura. Entonces, cuando nosotros tenemos una diferencia de temperatura, o cuando tenemos o cuando generamos una diferencia de temperatura, lo que nosotros vamos a tener, ¿cierto?, es calor. Así como existe el calor, yo también tengo un componente que necesito introducir para poder
decir que tengo calor como tal. Y eso es el famoso calor específico. ¿Ya? Y se define como la energía, estaba pensando en otra palabra, la energía necesaria para aumentar la temperatura de un componente en 1 °C, o en 1 grado mejor. ¿Ya? Entonces, el calor le llega si, dependiendo de la cantidad de energía que yo necesito, voy a poder indicar, ¿cierto?, cuánta energía voy a necesitar para elevar la temperatura de ese cuerpo en 1 °C. ¿Cómo se expresa eso matemáticamente? C, que así es como se expresa el calor específico, con esa letra, va a ser igual a energía, ¿cierto? Joule, normalmente expresado por unidad de masa, gramo, por grados Celsius. ¿Ya? Grado Kelvin también se usa para esto. Entonces, supongamos que yo tengo un material, ¿cierto?, que tiene una energía, un calor específico de 4,18 joules por gramo por grado Celsius. ¿Ya? Supongamos que yo quiero saber cuánta energía necesito para que 1 gramo de ese material aumente o llegue a los 100 grados Celsius. Entonces, va a ser por delta T, y va a ser 4,18 joule por gramo por grado Celsius por 100 grados Celsius. Simplificamos los grados Celsius, ¿cierto? Y nos va a quedar 418 joules por gramo. Esa es la cantidad de energía que yo le tengo que agregar a 1 gramo de ese material para que su temperatura aumente de 0 a 100 grados Celsius. O en 100 grados Celsius, que es equivalente. ¿Ya? Entonces el calor específico es una especie de unidad de medida de qué tanta energía requiere un cierto cuerpo o sistema para llegar para aumentar su temperatura en las cantidades antes mencionadas. ¿Ya? Entonces, supongamos que nosotros tenemos que el calor específico del del bronce es de 0,385 joules por gramo por grado Celsius. Mientras que el calor del plomo, calor específico del plomo, es 0,13 joules por grado Celsius, por gramo por grado Celsius. Favor indíquenme cuál de los dos materiales va a requerir mayor cantidad de energía
para aumentar su temperatura en 50 grados Celsius. ¿Ya? Tómense un par de minutitos para pensarlo y calcularlo. Ya, estimados, ¿cuál de los dos componentes requiere mayor cantidad de energía para llegar a los, para aumentar su temperatura en 50 grados Celsius? El bronce, ¿Ya? ¿Cuánto te dio la energía requerida? APP 18, Joule gramo, 18 joule por gramo. ¿Ya? ¿Y el plomo? 6,5 Joule gramo. 6,5 joule por gramo. ¿Ya? Entonces, si yo quisiera aumentar la temperatura de 1 gramo de plomo, voy a requerir, en 50 grados Celsius, voy a requerir 6,5 joules. Si yo quisiera aumentar la temperatura de 1 gramo de bronce, voy a requerir 18 joules por gramo. ¿Ya? Ahí están las diferencias de lo que uno tiene que analizar en este punto. Entonces, ahora lo que quiero que hagan es que, por si acaso, el calor específico del cobre es también 0,385 joule por gramo por grado Celsius. Quiero que me indiquen la energía necesaria, pero esta vez para aumentar la temperatura de 1 tonelada de cobre en 1100 grados Celsius. ¿Ya? 1 tonelada de cobre la quiero a 1100 grados Celsius. Indíquenme cuánto debería ser esa energía necesaria. Ya, estimados, ¿cuánta energía les dio? ¿Cuánta energía necesito para llevar, para aumentar la temperatura de 1 tonelada de cobre en 1100 grados Celsius? No sé si está bien, pero me dio 423.500.000. 423 millones. Me dio 423 millones. ¿Cuánto? 500.000. 500.000. ¿Ya? Joules, ¿cierto? Sí. Sí, ahí a George también le dio lo mismo. Si nosotros lo llevamos a otra unidad, ¿cierto? 523,5 megajoules. ¿Ya? O sea, para que vayan viendo la magnitud de energía que se necesita para calentar 1 tonelada de cobre. ¿Ya? Una sola. Y la fundición más ordinaria, por decirlo de alguna manera, mínimo trata entre 40 y 50 toneladas de concentrado
por hora. O sea, la cantidad de energía que se tiene que se tiene que mover es enorme. ¿Cómo llegamos a este valor? Lo voy a escribir acá arriba por si acaso, arriba del título. Tenemos 0,385 joules por gramo por grado Celsius. Les dije que quería para 1 tonelada. 1 millón de gramos es 1 tonelada. Y aparte, les dije para aumentar su temperatura en 1100 grados Celsius. Si yo multiplico todo eso, voy a llegar a los 423,5 megajoules o 423.500.000 joules. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos ahora es, bueno, yo necesito que el cobre llegue a esa temperatura, pero eso quiere decir que tiene que provenir la energía de algún otro lado. ¿De dónde proviene la energía? Y la respuesta nos los da la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, ¿qué es básicamente lo que nos está diciendo? Que para yo obtener energía, necesito una fuente de energía. Descomponiendo esto, nosotros sabemos que delta U es el cambio de energía interna, ¿ya? ¿Cuánta energía tiene acumulado el sistema? Viene dado por delta U. Q es el calor disipado o el calor generado, ¿cierto?, por el sistema, entregado por el sistema. Y W es el trabajo que se ejerce ya sea sobre o por el sistema que yo estoy analizando. Entonces, vamos a hacer el siguiente análisis. Supongamos que nosotros tenemos delta U más W, estoy despejando Q, ¿ya? Yo le voy a dar una condición a esto, ¿ya? Voy a decir que eso que acabo de escribir es el calor transferido a presión constante ese calor transferido a presión constante recibe un nombre, que es delta H, ¿ya? Y cuyo nombre de pila es entalpía. ¿Ya? La entalpía es efectivamente esto, el calor transferido a presión constante. ¿Cuál es la gracia que tiene la entalpía? Por sobre, en vez de hablar de calor, hablar de entalpía. ¿Cuál es la gracia de eso? La gracia que tiene esto es que la entalpía en varios casos está tabulado. Yo sé el valor de la entalpía de algunos procesos, de algunos componentes a ciertas temperaturas. No así del calor. ¿Ya? Por eso nosotros usamos entalpía para procesos pirometalúrgicos, porque están tabulados.
o mejor dicho también, porque el cálculo es mucho más sencillo, ¿ya? Y como es el calor transferido a presión constante, cuando yo lo quiero calcular, delta H va a ser igual a la masa que yo tenga por el calor específico y por delta T. Y aquí viene una particularidad. El calor específico utilizado recibe un apellido ahora, que es calor específico a presión constante. ¿Ya? Entonces, básicamente, es la misma tiene la misma definición que el que definimos anteriormente, que este calor específico. La energía necesaria para aumentar la temperatura de un elemento compuesto en 1 grado, pero ahora hay que agregarle un apéndice, si se puede decir. En 1 grado a presión constante. ¿Ya? Existe otro valor de estos que es a volumen constante. Entonces yo en vez de verlo a presión constante, lo veo a volumen constante. En ese no nos vamos a meter, solo nos vamos a meter con el C sub P. ¿Por qué? Porque también es muy fácil encontrar los valores numéricos del C sub P en básicamente cualquier bibliografía o cualquier elemento que se dedique a esto. ¿Ya? ¿Dudas y o consultas, estimados? Entonces, ¿de qué me sirve esto? ¿Cómo afecta esto a Boca? Muchos de los procesos que yo voy a utilizar en la pirometalurgia, del cobre, del estaño, del níquel, etcétera, 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 del hierro, en la producción de aceros, en la soldadura, lo que ustedes quieran, requieren elevar la temperatura, ¿cierto?, de un componente. ¿De dónde voy a sacar la energía que ese componente requiere? De acá. Necesito una fuente externa. Hay veces que va a ser el trabajo, ¿cierto?, en forma de energía eléctrica, como es el caso de los hornos eléctricos, que los vamos a estar viendo en un futuro. Hay veces que va a ser otra reacción química, que vamos a verlas cuando veamos combustión. ¿Ya? Pero siempre tengo que tener una fuente energética que me permita cumplir con esto. Porque si yo cumplo con eso, yo ya tengo mi componente fundido. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, C sub P, delta H, yo también lo puedo escribir. Si hay un delta H, tiene que haber un H solo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Decir, mira,
H va a ser igual a H sub 0 o super 0 más masa por C sub P por delta T. Donde esto de aquí es denominado entalpía estándar. ¿Ya? Entonces, esta de aquí me indica la cantidad de energía ¿ya? Suministrada o entregada, cualquiera de las dos formas, ¿cierto? Cantidad de energía requerida para delta T. ¿Ya? Mientras que este de aquí me va a entregar la entalpía o el nivel energético en el que se encuentra el compuesto o elemento para compuesto o elemento posterior al cambio de temperatura. ¿Ya? Entonces, en el primero yo voy a leer, mira, esta partícula o este componente va a tener o tengo que agregarle o tengo que quitarle tanta energía de manera calórica para llegar a ese delta T que me está indicando, que me está solicitando. El de abajo me está diciendo, inicialmente, el compuesto o componente estaba a este nivel energético, tenía esa cantidad de energía. Luego de el cambio de temperatura impuesto, el compuesto quedó con ese nivel de energía, que va a depender claramente del H y va a depender del cambio de temperatura. Si yo estoy pidiendo que aumente la temperatura, bueno, voy a tener que insuflarle mayor cantidad de energía y eso se va a sumar a la cantidad base que yo tengo. Si voy a disminuir la temperatura del elemento o componente, va a ser el H0
menos la energía que tengo que quitarle para cumplir con el delta T que se me implica o que se me está solicitando. ¿Dudas y o consultas, estimados? Bueno. La ley de Hess. No, y no es el Hess que ustedes han de conocer, ¿cierto? De la parte de las de FONASA, que es la ley que existe para enfermedades. La ley de Hess es un mandato, ¿cierto? Una especie de reglamentación que existe acerca de, de lo que son las distintas reacciones químicas que nosotros tenemos. Dice, si una serie de reactivos reaccionan para dar una serie de productos, el calor de reacción liberado o absorbido es independiente de si la reacción se lleva a cabo en una, dos o más etapas. Esta definición la pueden encontrar hasta en Wikipedia, ¿ya? Pero lo importante es de qué se trata. Supongamos que nosotros tenemos la siguiente reacción química. ¿Ya? Y esa reacción química va a tener una cierta entalpía asociada. ¿Ya? Supongamos lo siguiente ahora. Supongamos que yo tengo las siguientes reacciones. ¿Ya? ¿Qué pasa? Las reacciones químicas, yo normalmente tengo lo que se denominan ecuaciones químicas, que es la visualización que nosotros tenemos acá. Eso es una ecuación química. Una reacción química son los cambios que sufren ciertos elementos o compuestos, ¿ya? Para generar o para requerir ciertos componentes, elementos o compuestos. Ahora bien, nosotros lo que utilizamos normalmente son ecuaciones químicas, que es lo que nosotros tenemos aquí. Las ecuaciones químicas son una representación de la generalidad que nosotros podamos tener, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Yo veo que tenía tenía sulfuro de cobre,
le agregué oxígeno y eso generó cobre y anhídrido sulfuroso. ¿Ya? Pero no necesariamente esta reacción ocurre de esa manera. Existen reacciones que ocurren en distintas etapas, en diferentes pasos. Entonces podríamos tener la situación en donde yo tengo CO2S, el cual se descompone en cobre, y a la vez en algún sulfuro extraño de cobre. ¿Ya? Podríamos tener, por ejemplo, que el oxígeno se tiene que separar, se tiene que disgregar, ¿cierto? En una forma diluida, y que esa forma diluida reacciona con el resto de sulfuro de cobre que nosotros tenemos, generando cobre y SO2. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos está diciendo la ley de Hess? Dice, delta H de la reacción 1 va a tener un valor de I latina. La delta H de la reacción 2 va a tener un valor J. Y delta H de la reacción 3 va a tener un valor K. Entonces, la ley de Hess lo que nos dice es, no importa cómo ocurra esta reacción química, si está bien representada por la ecuación 1 o la ecuación que está en rojo, o está bien representada por las tres que siguen. Mientras representen toda la situación, lo que yo voy a llegar es que I más J más K es igual o tiene que ser igual a Y. ¿Ya? Si ustedes suman, como si esto fuera una ecuación matemática, se van a dar cuenta que estas tres, si yo las sumo, me dan esta. Entonces, cuando yo hago estas reordenaciones, yo lo que voy a tener es efectivamente eso, I más J más K, o que las entalpías de los distintos pasos, la suma de esas entalpías me tiene que dar la entalpía de la reacción que yo tengo arriba. ¿Ya? ¿Por qué es relevante mencionar esto? Porque existen pasos que nosotros ignoramos. No porque no lo sepamos o no porque no queramos verlos, es porque son irrelevantes a la hora de ver el proceso como tal. ¿Ya? ¿Qué es lo que les estoy diciendo acá? Tranquilo. Tranquilos, tranquilos. Las reacciones químicas que ustedes están viendo acá, hay procesos en donde esas descomposiciones ya no las puedo ignorar, porque es para componentes que están en tan baja cuantía que no los puedo ignorar. Por ejemplo, refino a fuego. En el refino a fuego, la cantidad de... veámoslo, primero hablemos de los otros. En fundición, la cantidad de oxígeno que se maneja dentro del proceso son muy altos. ¿Ya? Llegan a ser altos porcentajes de lo que es la escoria, altos porcentajes de lo que es el material en sí. Son comparables. En el refino a fuego, por otro lado, la cantidad de cobre, estamos hablando de por lo menos 240 toneladas de cobre. Piensen en esto, 240 toneladas de cobre. Y la cantidad de oxígeno que hay ahí es del orden de las ppm. Son
inicialmente deben andar por ahí por los 1800, 2000 ppm, partes por millón. Para que tengan una idea, 10.000 ppm, 10.000 ppm es 1%. Aquí apenas tenemos 2.000 ppm de oxígeno. Entonces, y ese es uno de los componentes mayoritarios que tenemos en el refino a fuego. Entonces, ya no puedo ignorar las reacciones o los pasos que antes ignoraba, porque ahora son relevantes. Ahora sí tiene que ver esto, tiene que ver eso con lo que nosotros tenemos aquí. Ese paso, esa etapa en donde el oxígeno pasa a considerarse diluido, va a sonar muy, pero es muy de refino a fuego. El refino a fuego tiene esa etapa. ¿Ya? Entonces, ya no puedo considerar simplemente que el oxígeno siempre reacciona así y siempre genera esto. Ya no. Y ahora tengo que empezar a considerar estas cosas. Tengo que empezar a considerar estos pasos, porque las cantidades de los elementos o compuestos que yo tengo son tan pequeños que no puedo perder información ignorando dichos compuestos. ¿Ya? ¿Dudas o consultas, estimados, con lo mencionado hasta el momento? Es buena, profe. Ya. Entonces, para ir cerrando por el día de hoy, vamos a hablar de las propiedades de calor específico y entalpía en reacciones químicas. Algo que no mencioné anteriormente, así lo vamos a corregir desde ya. Nosotros decíamos que la entalpía es igual a entalpía de formación o estándar más M por C sub P por delta T. ¿Cierto? Ese H super 0 tiene tiene sigue una regla, ¿ya? Que es la siguiente. Si yo estoy viendo la entalpía de un elemento puro, sólido o líquido, entendamos cobre, hierro, azufre, o en su efecto, nosotros hablamos de gases, pero no cualquier tipo de gas, gases diatómicos o nobles, entendamos por eso oxígeno, nitrógeno, argón, una larga lista de etcéteras. Para ambos casos, H0 es igual a 0. ¿Ya? Ojo aquí, el H0, no me recuerdo si lo anoté, pero lo voy a volver a anotar en caso de que no. El H0 es considerado o es medido en condiciones estándar. ¿Qué es una condición estándar?
a 25 grados Celsius y una atmósfera de presión. ¿Ya? O sea, en esas condiciones yo obtengo el H0. Entonces, cuando yo hable de un elemento puro o sólido, hablo del elemento puro o sólido cuando es natural que esté en ese estado, o sea, sólido líquido, y elemento puro sólido líquido, cuando es natural que esté en ese estado a 25 grados Celsius y una atmósfera. Ejemplo, ¿es natural que el cobre esté sólido a 25 grados Celsius y una atmósfera? La respuesta es sí. Por ende, cuando yo calcule la entalpía, el H0 que yo voy a calcular es 0. Por otro lado, ¿es natural que el cobre se encuentre líquido a 25 grados Celsius de la atmósfera? No. Por ende, el H0 que yo voy a tener que calcular ahí es distinto de 0. Tiene un valor numérico distinto de 0. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el cobre es natural que esté en esas condiciones después de los 1085 grados Celsius, no antes. ¿Ya? Es natural que el oxígeno O2, que el oxígeno se encuentre en forma de O2 a los 25 grados Celsius y una atmósfera, sí. Por ende, H0, su H0 va a valer 0. ¿Ya? Eso tienen que tenerlo muy claro en condiciones estándar. Como profesor, disculpe, es que no puedo escuchar bien Pero me mandé lo que tremendo dijo. speech, po, hombre, pero... No, lo último, lo relacionado al H0 igual 0. Eso es básicamente que aplica cuando estamos eh, en condiciones estándar. 25 grados Celsius, una atmósfera, se cumple lo que está escrito tanto en azul como en verde. Profesor, gracias. Ya. Entonces, supongamos que nosotros tenemos la ecuación que antes habíamos escrito, ¿cierto? La original, Cu2S más O2, produciendo 2Cu más SO2. ¿Ya? Supongamos que yo quiero calcular la entalpía que se produce con esta reacción química. ¿Ya? Yo lo que voy a hacer, tengo dos caminos. El primer camino, es calcular los delta H de de todos los componentes que veo en la ecuación. Posteriormente, lo que tengo que hacer es, para calcular el delta H, es sumar las entalpías ¿cierto?, de los productos y restar las de los reactivos.
Ojo, y aquí lo voy a escribir con otro color para que no se olviden. Ponderadas por los coeficientes estequiométricos. ¿Ya? Ahora también tengo una segunda forma de realizar esto. La segunda forma es calcular el C sub P de la reacción, que básicamente es sumar los C sub P de los productos restar los C sub P de los reactivos y ojo, de nuevo, todo ponderado por los coeficientes estequiométricos. Y finalmente, calcular el delta H de la reacción utilizando el C sub P de la reacción calculado. ¿Ya? La pregunta que ustedes posiblemente se estén haciendo en este instante es, ¿cuál uso? ¿Cuál de las dos técnicas es mejor o es menos mala? La respuesta es, la primera es la mejor forma de llevar esto a cabo. ¿Por qué? Porque la primera, si ustedes se dan cuenta, al yo calcular los delta H por separado, la gran gracia que tiene eso es que no todos los componentes ingresan a la misma temperatura. Entonces, si yo calculo el delta H o el H individualmente, yo voy a poder independizar la situación con respecto de la temperatura. O sea, a lo mejor tengo un producto que no sale a 1500 grados Celsius, sale 500 nomás. Listo, lo considero ahí. Hay un reactivo que no ingresa a 25 grados, a lo mejor ingresa a 50. Listo, tengo que considerarlo. Entonces así independizo el análisis de esa manera y obtengo una respuesta, ¿cierto?, adecuada a todo esto. ¿Ya? El segundo método se puede utilizar, pero es en condiciones ya más bien en las cuales tanto reactivos como productos están en la misma, entran y salen a la misma temperatura. ¿Ya? Es una situación un poco más difícil de abordar ese método, pero existe y es válido, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. El primero, el que está aquí, es el que tiene todo para ganar.
El otro, la verdad es que tiene varias restricciones o varias situaciones que cumplir para poder ser utilizado de manera adecuada. ¿Ya? ¿Dudas y o consultas, estimados? Profe, ¿para qué vamos a hacer esto? Pues, el cálculo que nos va a determinar. Esto nos va a determinar la entalpía que yo tengo con la reacción química. ¿Ya? El hecho de que ingresan reactivos, el hecho de que yo tengo una reacción química, y después obviamente también tengo que ver cómo se consume esa energía para poder llevar a los productos a una temperatura final. Para eso voy a utilizar esta situación, este cálculo. Bueno, ¿Más dudas y o consultas, estimados? Ya. Eso los vamos a ver mañana, porque por tiempo, ¿cierto? Creo que mañana va a ser, sí, como para que lo dijeran, lleguen con esto más leído, más sentadito, ¿cierto? Y así van a tener un mejor entendimiento de los ejercicios también. Así que